¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial acerca del programa ES. En esta ocasión vamos a continuar con un programa más detallado y haciendo uso de todo lo que hemos venido viendo en en todos los videos anteriores acerca del programa ES. Entonces, para tomar de ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 986 y el ejercicio 987. El 987 nos pide hacer el ejercicio 986 en ese, entonces con ese vamos a partir. Aquí tengo la ayuda de otro compañero que me ayudará a explicar este ejercicio. Bien, empezamos. Entonces el ejercicio nos dice que volvamos a considerar el problema 986 y que lo hagamos mediante el software ES, en donde tenemos que trazar las gráficas de movimiento de la velocidad, del movimiento forzado hacia arriba, y hacer una comparación con respecto a a la temperatura de la placa, temperatura de la superficie de la placa. Bien, entonces lo que hacemos es primero que nada volver a transcribir las fórmulas que usamos en el ejercicio 986, que son las siguientes. Las fórmulas, primero los datos, como sabemos todos los comentarios van entre comillas o entre slash o lo que se desee. Bueno, los iconos más conocidos son el slash, las comillas y las llaves. Entonces, bueno, una vez hecho eso, entonces ponemos nuestros datos respectivos, que tenemos la longitud de nuestro tubo, que esta vez le vamos a tomar como consideración como una placa rectangular para facilitar los cálculos que nos pide. Tenemos una temperatura superficial que nos pide el ejercicio 986, que es de 85 grados centígrados. Tenemos una temperatura infinita que es igual a 30 grados. Disculpe, una temperatura del aire, no es que se designa con la temperatura del signo infinito. Una temperatura del aire a 30 grados centígrados, la misma que se va a mantener constante para cualquiera de los cálculos. Las únicas que vamos a ir variando posteriormente va a ser la temperatura superficial y la velocidad del aire. Bien, entonces lo primero que hacemos es usar buscar las propiedades del aire a una atmósfera, y para esto lo que hacemos es, para determinar primero su densidad, usamos una propiedad que se llama density. Ponemos fluid, que es una variable en donde ya automáticamente el sistema detecta qué variable estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con la variable del aire. Podemos poner agua, lo que sea, pero en este caso estamos trabajando con el aire. Estamos trabajando con el aire, vamos a tener una respectiva temperatura de la película del material, y también vamos a tener a una presión de una atmósfera. Estamos trabajando en una presión de una atmósfera. Esto nos podemos guiar también en la tabla A15. Tenemos nuestro factor de viscosidad, asimismo usamos un comando, sacamos nuestra viscosidad para ese fluido a esa temperatura. Después de eso, lo que hacemos es calcular el número de Nusselt, que es nada más que menos que la relación entre la viscosidad del fluido con respecto a la densidad del fluido. Eh, También tenemos un dato de beta. Este nos va a servir para posteriormente calcular el número de Reynolds y de Grashof. Entonces, por eso aquí calculamos beta, en donde podemos ver que beta es igual a 1 dividido para la temperatura de la película. Esta temperatura de la película, como podemos ver, aquí se encuentra en grados centígrados. Nosotros le vamos a pasar a grados Fahrenheit, a grados Kelvin, disculpe. Entonces, tenemos nuestra respectiva cálculo para la temperatura del film de la película, que llegaría a ser nuestra temperatura superficial más nuestra temperatura del aire ambiente a la que se encuentra. Tenemos la constante de la gravedad. Estos datos nos servirán para calcular, como dije, el número de Grashof, el número de Reynolds y después, posteriormente, la velocidad a la que influye sobre esta temperatura superficial. Entonces, bien, una vez dicho eso, tenemos aquí nuestro análisis. Tenemos que nuestro número de Grashof va a ser igual a la gravedad multiplicado por nuestro dato beta, multiplicado por nuestra temperatura superficial menos nuestra temperatura infinita, y multiplicado por nuestra longitud de la placa o la altura de la placa al cubo. Recordemos que esta longitud la tomamos como una placa rectangular y por eso usamos esta relación de acá, porque es más fácil.
Bien, entonces después calculamos el número de Reynolds, en donde vamos a tener, nosotros hacemos el uso del número de Reynolds porque aquí tenemos nuestro factor de velocidad. Entonces, el número de Reynolds nos dice que es igual a la velocidad dividido por el número de Nutset, y por ende también el número de Grashof tiene esa relación que el número de Grashof es dividido para el número de Reynolds al cuadrado, y eso sería, todo ese dato tendría que ser igual a 0.1. Este dato sacamos de la tabla y pues hacemos esta relación de la tabla A15 del libro de termodinámica. Entonces, como ya tenemos en el número de Reynolds que tenemos que velocidad por longitud dividido por el número de Newton al cuadrado, esto es lo que sustituimos en este dato de acá abajo, y el programa automáticamente nos despejará lo que es el resultado de la velocidad. Bueno, como sabemos, a continuación, para hacer las tablas tenemos que comentar ciertos datos. Aquí vamos a tener un dato comentado que en este caso va a ser nuestra temperatura superficial, que es la temperatura a la que vamos a ingresar, y nuestro dato de salida va a ser la velocidad del aire. Entonces, aquí vemos, aquí a continuación mi compañero les va a explicar más a detalle lo que acabo de decir. Listo, muchísimas gracias. Para continuar con la exposición de este programa de ES, vamos a dar, como decía mi compañero, valores ya predeterminados a la temperatura superficial, en la cual nos dice el ejercicio que se varía desde 50 grados centígrados hasta 150 grados centígrados, en los cuales estos van a dar una determinada velocidad, ya que la velocidad va a estar en función de la temperatura del film, que es la temperatura superficial más la temperatura del ambiente, y esta a su vez se va a encontrar en la densidad y viscosidad que forma nuestro número de Nusselt. Por ende, vamos a tener una velocidad cambiante de acuerdo a la temperatura superficial. Eh, para poder observar este cambio de la velocidad respecto a la temperatura, sacamos una tabla en la cual esta nos va a dar un plot de la gráfica, donde se puede observar que mientras la temperatura aumenta su valor, la velocidad igualmente va a crecer. Entonces tenemos una relación de crecimiento de ambos datos, de ambas variables. Entonces, para comprender mejor este ejercicio, vamos a mostrar cómo es que cambia en la animación gráficamente estos valores. Entonces, de esta manera, en la tabla nos vamos a proponer nuevas variables que van a servir para la animación. Estas variables va a ser el a.height, h.height y h.width. Estas variables que se sacan, nos vamos a poner un valor inicial de 0 porque estas van a cambiar desde 0 hasta un número final que sería 30. Esto depende mucho de cómo vaya creciendo la velocidad y la temperatura respecto al tiempo. Entonces, el a.height significa respecto a cada una de las variables, cuando entramos al diagrama window, nosotros le ponemos un name encima de cada objeto. En este caso, el objeto que es el círculo rojo, hemos puesto un nombre de name h. Entonces, aquí podemos ver que estamos cambiando el h.height en la tabla, y el height nos especifica que es la altura de, de esta circunferencia roja. Por ende, vamos a cambiar esos variables de la, de la circunferencia. Igualmente, el h.width vamos a cambiar el ancho de esta circunferencia, ya que todos estos valores, estos h's de cada circunferencia es el mismo porque todos tienen el mismo nombre, entonces van a cambiar respectivamente como cambie cada uno. Listo, igualmente las barras que tenemos de color celeste van a crecer solamente estas en altura y nos van a proporcionar la información de cómo cambia esta relación de temperatura respecto al ambiente, en el cual tenemos de nombre A. Igualmente podemos ver que en todas las barras tienen el mismo nombre para que cambien conjuntamente de acuerdo a su respectivo particular. Listo. Vamos a tener igualmente las variables de salida, velocidad y la temperatura superficial con una longitud continua que sería de 6 metros y establecida, y vamos a proceder con la simulación.
Listo, aquí se puede ver cómo aumenta, cómo cambian los valores y cómo crecen las gráficas respecto a cómo incrementa la temperatura superficial y cómo aumenta su velocidad. De la misma manera, podemos volver a observar el gráfico para darnos cuenta que está cumpliendo en su análisis del gráfico, que es el aumento de la velocidad y el cambio de la temperatura. Entonces, eso sería todo por el video. Mi compañero, no sé si quizás quieres acotar algo más. Eso sería todo por nuestro video. Espero que les haya gustado. Denle un like. Ya.